Saludos, buenas noches, bendiciones. Es un privilegio estar aquí esta noche. Yo no soy un experto en estos asuntos de transmisión en vivo. Estoy aprendiendo, estoy tratando de hacerlo, y esta noche la idea es compartir un tiempo de estudio bíblico con todo el que esté allí, mayormente con los hermanos de nuestra congregación, el Ministerio Más que Creyentes, pero como la red es abierta, pues les invitamos a todos a participar esta noche con nosotros. La situación en la que nos encontramos, pues quiero simplemente enfatizar antes de ir a lo que esta noche quiero compartir. Las medidas que está tomando el gobierno buscan detener el contagio, la propagación del virus. Y nosotros como pueblo de Dios pues debemos sumarnos a colaborar para que todo esto pueda detenerse. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el virus se detiene si nosotros nos detenemos. Por eso se requiere que cada persona permanezca en su hogar y que únicamente salgan aquellos que tienen la obligatoriedad de hacerlo. Si no es necesario salir, no salimos. Y si tiene que hacerlo, pues lo importante es que usted tome las medidas necesarias para no regresar a casa con un virus que pueda afectar a toda su familia. Siga única y exclusivamente las voces autorizadas. El gobierno tiene los canales, los medios, y ha estado comunicándonos una y otra vez cuáles son las voces autorizadas que debemos escuchar. Las redes no ayudan mucho porque hay gente, no sé por qué, que le fascina difundir noticias falsas y provocar alarma más de la que ya tenemos en nuestra sociedad. Asegúrese usted de seguir las voces autorizadas para que esta situación logre detenerse cuanto antes. Estuve mirando que hay un decreto que a partir de mañana el toque de queda pues aumenta en horario, es decir, comienza a las 5 de la tarde. La idea es que nosotros entendamos que debemos permanecer en casa. Si colaboramos, pues lo que ha mostrado otros países es que el virus se detiene. Y si se detiene, pues la vida puede volver a la normalidad cuanto antes. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos a los hermanos que ya están sumándose, conectándose con nosotros en este tiempo. Bienvenidos, esperamos que muchos más se sigan sumando durante el breve tiempo. Hoy es mi primera vez, así que pido excusas si notan algunos fallos, porque como digo, no soy un experto en la tecnología, aunque puedo manejar algunas cosas. No sé cómo está saliendo el sonido, no sé qué tan claro se pueda ver el video, así que si me pueden ayudar orientándome, pues lo agradezco bastante. La noche de hoy, la idea que tengo, cada jueves nuestra congregación se reúne para tener un tiempo de estudio bíblico. Como no podemos hacerlo en el local como grupo, pues quiero esta noche comenzar a hacerlo vía este medio. Y lo que quiero hacer es compartir algunas meditaciones sobre la primera carta del apóstol Juan, es decir, primera de Juan. Ahí pienso compartir un tiempo con ustedes hablando sobre cosas importantes que Juan tiene para enseñarnos a nosotros en esta carta que fue su primera. En la noche de hoy lo que me propongo es hacer una introducción que nos permita conocer un poco algunos datos importantes antes de entrar en el evangelio, en la carta misma del apóstol Juan. Creo que es importante conocer
al apóstol Juan, donde desarrolló su ministerio, y un poquitito el trasfondo desde el que Juan escribe su carta. Todas esas cosas son importantes para poder entender lo que Juan está escribiendo. Así que para dar inicio a todo esto, yo les invito a que ustedes me acompañen en un tiempo de oración para que Dios nos guíe en lo que esta noche hemos de hacer. Padre Santo, Dios amado, Todopoderoso Rey, agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das de llegar a esta audiencia que hoy nos sintoniza para compartir un tiempo de reflexión sobre tu palabra. Por favor, guíanos, danos la sabiduría necesaria para poder transmitir estas enseñanzas con humildad, y que al hacerlo, Señor, tú recibas la gloria, la honra y el honor, y que el pueblo que nos sigue pues también pueda ser bendecido en el tiempo que compartimos en esta noche. Oramos creyendo que tú estás con nosotros y que nos guíe. Oramos creyendo que tú nos usas para tu gloria y para tu honra. Señor, queremos incluir la situación que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial con este asunto del coronavirus. Quisiéramos suplicar que dé sabiduría a las personas que están investigando para encontrar un antídoto contra este virus. Abre sus entendimientos, que puedan ver con claridad dónde encontrar lo que necesitan para el desarrollo del mismo. Da sabiduría a nuestros gobernantes. Permite que ellos puedan tomar las medidas pertinentes, necesarias, que nos ayuden como ciudadanos a poder ayudar a combatir esta situación que vivimos. Permite que las medidas que ellos tomen sean sabias, favorezcan al pueblo y nos permitan cuanto antes volver a la normalidad. Permite que nosotros como ciudadanos podamos entender y acatar las medidas que se toman. Permítenos ser colaboradores y como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor, que también nosotros podamos ser el ejemplo de cómo debemos conducirnos en este tiempo de crisis. Que seamos colaboradores y que no nos olvidemos de orar, de suplicar ante ti por una solución cuanto antes a esta problemática. Muchas gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones y contestas para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Bien, comencemos entonces hablando un poquito. Comencemos conociendo al apóstol Juan, al autor de esta carta de la que hoy comenzamos a estudiar un poco. Como todos saben, Juan fue uno de los discípulos de Jesús, hijo de Zebedeo y de Salomé. Salomé fue una de las mujeres que colaboró de alguna manera en el ministerio de Jesús. Apoyó el desarrollo de lo que Jesús estaba haciendo. Juan creció en el área de Galilea y, según dicen los expertos, pues más específicamente por ahí en el área de Betsaida. Era pescador de oficio. El padre de Juan, Zebedeo, tenía, podríamos decir, una empresa de pesca y, según algunos datos, pues parece que era próspero, lo que le permitía a la familia algunos privilegios en aquella época. En su principio, Juan fue de los discípulos de Juan el Bautista. Recordamos que Juan fue el precursor, fue quien vino anunciando el camino, preparando el camino para la llegada de Jesús. Como líder, como predicador, también tuvo algunos seguidores, y uno de ellos pues fue Juan, el hijo de Zebedeo. Luego de que Juan el Bautista fuera
arrestado, pues Jesús llamó allí a Juan para que le siguiera. Algo importante sobre Juan es que él formó parte del grupo íntimo de los apóstoles que siguieron a Jesús. Cuando hablamos de ese grupo íntimo, estamos diciendo que estaban más cercanos a todo lo que Jesús hacía y gozaron de algunos privilegios. Permítame mostrarle aquí en las Escrituras 3 ocasiones donde encontramos a Juan dentro de este grupo de privilegiados, que en realidad eran 3: Pedro, Jacobo y Juan. En Lucas capítulo 8, vámonos al libro de Lucas, y aquí en el capítulo 8 nos encontramos la ocasión cuando Jesús llega a la casa de Jairo. Su hija había muerto, había mucho dolor, y allí leemos en el capítulo 8, versículo 40. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogara que entraba en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Ahí ustedes podemos ver la ocasión en que Jairo invita a Jesús a ir a su casa porque su hija estaba enferma, y todos conocemos el acontecimiento que se dio allí. Ahora, cuando llegamos al versículo 51 encontramos: y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Juan formó parte de ese grupo que tenía como privilegio accesos que no tenían los demás. En el capítulo 9, versículo 28, allí leemos lo siguiente. Estamos hablando del libro de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 28. Allí leemos otra cita que tiene que ver con el privilegio que tenía el apóstol Juan. Lucas capítulo 9, versículo 28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Note que hay 3 personas que disfrutan de este privilegio. Hay 3 personas que son exclusivos en las ocasiones en que Jesús necesitaba o quería estar un poquito con más privacidad o más concentrado. Allí lo que tenemos es el relato de la transfiguración. Versículo 29, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y allí encontramos la narración donde estos donde estos hombres cercanos a Jesús disfrutan ese momento especial donde ellos se llenan de impresión, de temor, porque lo que están viendo es algo extraordinario. Allí una nube los envuelve, una voz del cielo habla, y esta gente queda impresionada con lo que están viendo. Ellos tenían ese privilegio de disfrutar de momentos como ese. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahí están otra vez los mismos personajes. Y comenzó a afligirse y a angustiarse
mucho. Aquí es el tiempo donde Jesús está orando en Getsemaní. Él va con sus discípulos, pero toma a estos tres y se aparta un poco más para luego dejarlos un poquito distante y tener ese tiempo de oración y de comunión a solas con el Señor. Juan, por ser de una familia acaudalada o bien posicionada, tenía ciertos privilegios, como era el caso de conocer al sumo sacerdote, y eso les permitía a personas como Juan tener ciertos privilegios que no tenían los demás. En el tiempo en que Jesús es arrestado y es llevado a casa del sumo sacerdote, en Juan capítulo 18, versículo 15, allí leemos: y seguían a Jesús Simón y Pedro y Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Allí notamos, Juan suele escribir, cuando hace referencia a él, nunca dice yo Juan, sino que hace referencia anónima, pero se sobreentiende que está hablando de sí mismo. Entonces Juan no era una persona desconocida, venía de una familia privilegiada y también en el ministerio de Jesús ocupó un espacio privilegiado, siendo de ese grupo íntimos de discípulos que seguían a Jesús. Luego de la ascensión de Jesús y todo lo que sucedió allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde ellos comienzan a desarrollar ya un ministerio sin Jesús, Juan aparece un poquito ahí al comienzo de la narración del libro de los Hechos, y recordamos allí cuando él y Pedro subían al templo a orar y apareció aquel hombre cojo al que ellos le dijeron: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. De allí prácticamente Juan desaparece de la narración del libro de Hechos, pero la tradición lo que nos dice es que Juan concentró su ministerio en Éfeso. Esos son los testimonios que dan padres de la iglesia como Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría y Eusebio. Juan llevó allí un ministerio amplio y prácticamente concentrado en evangelismo. Era su misión. Jesús le había dicho que fueran por todo el mundo, era la misión de los apóstoles. Entonces Juan en Éfeso desarrolla un ministerio evangelístico, también supervisa la iglesia, o quizás más de una iglesia en el área de Éfeso, pero también desarrolla el ministerio de la escritura. Recordamos que Juan no solo escribe esta primera carta, sino que en total escribe primera, segunda y tercera de Juan, que son 3 de sus escritos. Escribe también el libro de Apocalipsis y, por supuesto, el Evangelio de Juan, que es el cuarto de los evangelios que conocemos. Es decir, Juan tuvo una vida activa en ministerio, bastante ocupado. Su preparación, no hay datos de que fuera parte de la escuela rabínica, pero por los privilegios económicos que tenía la familia, pues este joven en esa época pudo haber desarrollado algún tipo de habilidad que ya al juntarse con Jesús pues alcanzaría un desarrollo mucho mayor, y esto le permite, cuando ya ejerce su ministerio personal, hacerlo con la habilidad con que la hizo. Si Juan concentró su ministerio en Éfeso, entonces debemos conocer un poquito a este pueblo de Éfeso. Pero antes déjeme añadir este dato: Juan fue el último de los apóstoles en morir, y la muerte de Juan se produce de forma natural,
ya cuando estaba en una edad bastante avanzada. Alguien decía que Juan murió alrededor de unos 70 años después de Jesús, lo que uno podría asimilar por esa información que estaría muriendo cerca de los 100 años aproximadamente. Bueno, entonces hablemos un poquitito de Éfeso para conocer dónde Juan desarrolla su ministerio y cómo era esa comunidad, ese pueblo donde Juan viviría prácticamente el resto de sus días. La ciudad de Éfeso era una ciudad portuaria greco-romana. Recordamos que los romanos eran la potencia que dominaba toda aquella región. Entonces esta ciudad importante estaba poblada tanto por romanos como por griegos. Era, como dije, una ciudad portuaria. Ahí estaba ubicada en la desembocadura del río Caister en el mar Egeo. Éfeso también era la capital de la provincia romana de Asia. Se dice que la población de aquella ciudad alcanzaba el 500.000 de personas probablemente, por lo que era un centro político y comercial de mucha importancia en aquella época. Tenía, según cuentan y según las ruinas que quedan allí, un anfiteatro que podía albergar allí o recibir 24.000 personas. Cuando pienso en eso, pienso en la arquitectura que había en aquella época, que también es sorprendente cómo ellos lograban hacer todo aquello y reunir a una multitud de 24.000 personas, que el número quizás a usted le parece poco al decirlo, pero 24.000 personas juntas es un grupo significativo. Ellos podían hacerlo en aquel anfiteatro del que podía disfrutar la ciudad de Éfeso. Otros datos importantes sobre Éfeso, déjenme buscar esta nota que tengo por aquí para compartirla con ustedes. Éfeso era una ciudad de Lidia. Al parecer Lidia sería la provincia en la costa occidental de Asia Menor. Éfeso estaba situada en una encrucijada de caminos comerciales naturales sobre la arteria principal que iba de Roma hasta Oriente. Un poquito de la historia. En el siglo II a.C., los jonios de raza griega se apoderaron de la ciudad, y Éfeso vino a ser una de las 12 ciudades de la Confederación Jónica y posteriormente capital. Es decir, la ubicación que tenía Éfeso tenía privilegios durante los tiempos en que se conquistaban unos a otros en aquella época. Hacia el 1555 a.C., Creso, rey de Lidia, cuya capital era Sardis, tomó Éfeso, pero poco después cayó bajo el yugo persa. Bajo Alejandro Magno vino a formar parte del imperio greco-macedónico. Y ya en el año 190 a.C., los romanos, al vencer a Antíoco el Grande en Magnesia, le arrebataron a Éfeso, dándola a Eúmeno II, rey de Pérgamo. A la muerte de Atalo III, rey de Pérgamo, ahí en el 133 a.C., Éfeso volvió a manos romanas, y ellos la convirtieron ahí en la capital de lo que es hoy, o en aquella época, Asia Menor. Tiberio la reconstruyó luego del terremoto, ahí por el año 29 después de Cristo. Numerosos judíos que poseían títulos de ciudadanos romanos residían en Éfeso.
y allí mantenían, donde quiera que había un grupo significativo de judíos, pues se edificaba una sinagoga, y aquí era la misma situación con este grupo de judíos que residían en Éfeso. Al finalizar su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo va de camino hacia Jerusalén y se detuvo ahí por un breve tiempo en Éfeso y predicó en su sinagoga. Allí el apóstol Pablo dejó a una pareja que, según se cree, fueron las personas que plantaron la iglesia de Éfeso en aquella época. Hay un dato ahí en Hechos capítulo 18, usted puede ver esta información, Hechos capítulo 18, los versículos 18 hasta el 21. Allí Pablo sale de Corinto, lleva consigo a Priscila y a Aquila, llega a Éfeso, se queda, digamos, unos días, asumo yo que hasta que saliera el próximo barco en el destino en el que Pablo había de embarcarse. Luego llegó Apolos, y son de los datos que pueden confirmar que Aquilas y Priscila fueron las personas responsables de establecer la iglesia en aquel lugar, porque cuando llega Apolo, un hombre elocuente, hábil en lo que es la comunicación, comienza a predicar, pero el dato que nos da la escritura es que Priscila, o Aquila y Priscila, le tomaron aparte y lo orientaron mejor. Al parecer él no tenía el conocimiento cristiano bien fundamentado, y Aquila y Priscila fueron quienes le orientaron, y él colaboró, y luego de allí pues siguió adelante, dejando a Aquila y a Priscila en Éfeso. El apóstol Pablo regresó allí un tiempo después y permaneció por aproximadamente 2 años y 3 meses. Allí, con la habilidad del apóstol Pablo, la iglesia fue fortalecida, edificada, enseñada, organizada, porque el apóstol Pablo tenía toda la capacidad y la habilidad para hacer eso. Como dije, estuvo Pablo ahí por 2 años y 3 meses. Luego Pablo se ve en la necesidad, si le podríamos decir así, de abandonar la ciudad. Y esto podríamos considerarlo de la siguiente manera. Pablo no era el personaje de permanecer en una ciudad como Éfeso para siempre. Su misión que conocemos, él se quedaba un tiempo en una ciudad, enseñaba, establecía una iglesia, organizaba con ancianos y se iba. En Éfeso no fue la excepción, pero hubo un acontecimiento que fue el que motivó o provocó que el apóstol Pablo abandonara Éfeso. Había allí un platero llamado Demetrio, que vivía fabricando pequeños templecillos del gran templo de la diosa Diana. Durante el tiempo que el apóstol Pablo estuvo allí, este vio su negocio afectado. Perdió muchísimo dinero, motivó a los fabricantes a provocar allí una revuelta, podríamos decir, contra el apóstol Pablo. Y hay una narración en el capítulo 19 de un gran alboroto que fue armado allí, y en un momento aquella gente gritaba de una manera increíble: grande es Diana de los Efesios. Y dice que aquello permaneció por alrededor de 2 horas. Y el apóstol Pablo en algún momento quiso salir, fue impedido por los hermanos, y más adelante pues
el apóstol sale dejando Éfeso y aprovechando la oportunidad para seguir la predicación del evangelio en otras comunidades. Quien quedó entonces a cargo del ministerio luego de la salida de Pablo por un tiempo al parecer breve fue Timoteo, y tenía la tarea de velar porque las doctrinas falsas siempre son una epidemia que tiende a hacer daño dentro de la iglesia, y Timoteo debía cuidarse de que la doctrina cristiana no se corrompiera allí en Éfeso. El apóstol Pablo, un poquito más tarde, vuelve a pasar en su trayectoria ahí por Europa. Llamó a los ancianos porque estuvo cerca en un lugar llamado Mileto, y allí Pablo llama a los ancianos de Éfeso, habla con ellos, se despide de ellos y le encarga velar por la iglesia, porque los falsos maestros pues iban a ser de las suyas. Es interesante ese relato ahí en Hechos capítulo 20, desde el versículo 15 en adelante, cómo el apóstol Pablo se despide y cómo urge a los ancianos a velar y a cuidar de la iglesia. Luego tenemos al apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel, escribe una carta enviada a través de Tíquico para fortalecer a los hermanos en la iglesia. Encontramos a Éfeso también como una de las iglesias a la que Juan, el apóstol, le escribe en el Apocalipsis. Es decir, cuando Juan escribe allí, usted encontrará ahí en los primeros capítulos, donde en la visión que Juan tiene se les dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y era una iglesia laboriosa, era una iglesia trabajadora, era una iglesia que resistía las falsas enseñanzas, según podemos ver ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. El único problema con ello es que hay una expresión conocida: has dejado tu primer amor. Parece que se dedicaron a trabajar tanto que olvidaron la motivación importante de hacer las cosas con amor. Yo no voy a entrar mucho en esos detalles, solo quería que conocieran un poquito el trasfondo, la ciudad en la que el apóstol Juan pasó los últimos años de su ministerio. Un dato importante es que Éfeso poseía un grandísimo templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa. Era una diosa representada como una madre y con su torso totalmente cubierto de pechos. Era la diosa de los efesios. Era adorada por ellos, y allí en aquella ciudad pues estaba el templo principal. Cuando hablamos de Primera de Juan, debemos entonces hablar un poquito de a quién le escribe Juan esta carta, y quizás un poquito de la fecha en la que la misma se escribe. Bueno, Primera de Juan no tiene un destinatario ni menciona ninguna área geográfica a la que se escribe. Por ejemplo, hay otras cartas como la que escribe el apóstol Pablo y el mismo Juan, quien escribe tanto su segunda como su tercera carta, y sí hace mención de a quién le escribe esta carta. Veamos, por ejemplo, segunda de Juan, al anciano, a la señora elegida y a sus hijos. Aquí hay una mención específica, aunque no se nos dice el nombre exacto de quién era, pero se dirige a una señora.
Así el apóstol Pablo también escribía cartas que iban específicamente a iglesias, pero esta carta o este escrito del apóstol Juan no tiene un destinatario ni un área geográfica específica. Su mensaje es aplicable a todas las iglesias del Nuevo Testamento y también, ¿por qué no?, a la iglesia de la actualidad. Es probable que Juan haya estado en Éfeso después de la caída de Jerusalén, es decir, por ahí en el año 70 después de Cristo. La iglesia de Éfeso ejercía gran influencia en las iglesias de la zona, y es lógico pensar en las iglesias de Asia mencionadas en Apocalipsis. La fecha de la composición de esta carta debe haber sido en la última década. Son allí los datos que aportan los estudiosos, los investigadores. Ahí entre el año 90 al 95 dicen uno, año 90 al año 98 dicen otros. Lo cierto es que estuvo ahí ya finalizando el primer siglo. Bueno, el propósito. Es probable que al llegar al fin del primer siglo se haya producido un gran desarrollo de la iglesia, especialmente en una ciudad como Éfeso, de alrededor de 500,000 de habitantes y un centro comercial de gran importancia, visitada por el apóstol Pablo, quien vivió allí, como ya hemos dicho, aproximadamente 2 años y 3 meses. Era un centro de gran movimiento, por lo que es muy probable que la iglesia tuviera o alcanzara un gran desarrollo en aquella época. Y bueno, el judaísmo y el cristianismo formaban parte de las religiones que habían desarrollado en ese imperio greco-romano. Donde hay cristianos en aquella época, sobre todo, había enfrentamiento con personas de otras religiones. Siempre habían esas discusiones. Esos enfrentamientos tenían sus efectos. Por ejemplo, en el cristianismo buscaba la purificación y el fortalecimiento del mensaje cristiano. El mensaje debía ser claro y debía ser puro. Eso procuraba siempre el predicador cristiano de la época. La producción de nuevas religiones, lo que se llama sincretismo, la combinación de ellas, cuyas enseñanzas siempre eran enseñanzas erróneas. La iglesia buscaba la pureza de la iglesia primitiva, es decir, que estas ideas erróneas de otras religiones no afectaran la predicación del evangelio ni a la iglesia misma. Uno de los grandes problemas que enfrenta Juan en su carta es donde se estaba comenzando a desarrollar el gnosticismo. El gnosticismo tuvo su pleno desarrollo más bien hacia el siglo II, pero aquí estaba dando sus primeros pasos y es de especial importancia en esta carta de primera de Juan. La creencia básica de todo pensamiento gnóstico es que solo el espíritu es bueno y que la materia es esencialmente mala. Esa es una tesis del gnosticismo y representa en esta carta de Juan algo sumamente interesante. El gnosticismo despreciaba al mundo y todo lo que en él hay, en particular el cuerpo. El gnosticismo primitivo estableció una dicotomía entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la carne y el espíritu. Dios era bueno, Él era luz, Él era espíritu, por tanto no podía representarse en la carne, que de por sí es mala. Por ese motivo, Jesucristo no podía realmente ser humano. Esa era la tesis que predicaba el gnosticismo.
y eso estaba comenzando a entrar en la iglesia y estaba haciendo daño. Si todo lo que es espíritu es bueno y todo lo que es carne es malo, y Dios es bueno, Dios es luz, Dios no podía habitar en carne, no podía hacerse humano. Esa era la idea, y por eso usted encuentra que Juan combate ese tipo de enseñanza, porque el cristianismo predica que Cristo fue hombre, carne y hueso. El Cristo era Dios, pero no era hombre, solamente parecía. Es lo que dicen o decían los gnósticos en aquella época. Y esta opinión llegó a denominarse gnosticismo docético. La doctrina que Juan refuta en su carta con mucha claridad. Es evidente que los falsos maestros mencionados en primera de Juan nacieron dentro de la iglesia, pero terminaron separándose de ella. Juan en algún momento dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Bueno, ahí les he dado esta noche, en esta parte introductoria, un poquitito sobre esta primera carta. Pero déjenme añadir algo más. Cuando Juan escribe su carta, lo hace para mostrar que Jesús vino en carne, porque no puedo irme esta noche dejando la idea gnóstica sin responderla desde el punto de vista del cristianismo. Entonces, cuando Juan escribe, Juan refuta esa idea de que Jesús parecía humano, pero que era espíritu. Juan lo hace para darnos la seguridad, cuando escribe, del gozo de la salvación de los creyentes. Juan representa verdades del cristianismo de una manera muy clara y poderosa. No para establecer un sistema de pensamiento lógico, sino para combatir un error moral y ayudar a los creyentes a vivir sus vidas con gozo y victoria. Creo que vamos a tener un tiempo interesante estudiando Primera de Juan. Yo les invito a ustedes a conectarse conmigo. Estaremos colocando en vía estas redes los horarios en los que estaremos transmitiendo. Si ustedes quieren conectar conmigo y hacer alguna pregunta, pues también vamos a tratar de responder a ellas. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Yo sé que esta es mi primera transmisión y lo hago a través de la página del ministerio. Espero que podamos seguir sumando más personas a compartir con nosotros este tiempo de estudio bíblico, este recorrido a través de la primera epístola del apóstol Juan. Espero que lo que hemos compartido esta noche, esta breve introducción, haya sido útil y usted haya tomado algunas notas que le puedan ayudar a seguir adelante en su vida cristiana, creciendo, desarrollándose y fortaleciéndose, que es la tarea que nos corresponde a todos como pueblo de Dios, porque debemos llegar a ser como Cristo. Y para hacerlo, pues debemos pasar mucho más tiempo con Él. Y ahora, en estos tiempos de aislamiento, pues tenemos bastantes tiempo que podemos aprovecharlo en vez de simplemente entretenernos jugando o viendo televisión o haciendo cosas que no favorecen mucho. Pues podemos aprovechar bastante bien este tiempo y seguir creciendo juntos en el Evangelio. Yo trataré de seguir compartiendo en vivo algunas enseñanzas y espero que usted también comparta este link y estas enseñanzas con alguna persona. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos.